Estas palabras se produjeron para justificar el acontecimiento del que hablaré. Benditos los que matan, si es un tirano el que se hunde y un pueblo el que se salva. Así justificó el poeta Arturo Pellerano Castro lo que ocurrió en el día de hoy, 26 de julio de 1899. Ulises Herou, pues venía de la zona había estado en La Vega, luego había ido a Sánchez y vino solo a Moca, en el ferrocarril que operaba entonces, para continuar lo que ya había hecho en La Vega. Estaba tratando de desmonetizar el famoso peso del ILIS, que se había devaluado totalmente. Lo estaba quemando, lo estaba retirando para hacer una sustitución por otra moneda de mayor valor, porque ese peso se había devaluado totalmente y había una situación muy crítica en términos económicos. Entonces, en esa avenida en Moca, él se dirige pues al almacén del señor Jacobo de Lara, y allí le estaba esperando una emboscada. Jacobito de Lara, hijo de don Jacobo de Lara, y Mon Cáceres, pues estaban apostados allí a su espera, y cuando llegó le salieron al frente inmediatamente y lo mataron. Y ahí entonces se produjo este magnicidio, la muerte de Ulises Herou el 26 de julio de 1899. No fue un acontecimiento aislado, no fueron dos jóvenes que, hastiados por la situación, decidieron aprovechar la oportunidad de que el tirano era amigo del comerciante y que le visitaba y se sentía allí en confianza, eran compadres, etcétera, y que de seguro que si iba a Moca le iba a visitar. No fueron dos jóvenes que aprovecharon esa oportunidad de manera aislada. Fue un movimiento que encabezó Horacio Vázquez para poner fin a la dictadura de Ulises Herou. Y tanto Mon Cáceres como Jacobito de Lara, eran parte de ese movimiento. Y entonces, en ese día, en ocasión de esa visita, se montaron varias emboscadas para asesinar o para matar a Ulises Herou. Si fracasaba la emboscada en la visita a Jacobo de Lara, bueno, Horacio Vázquez estaba en la que era entonces la Duarte, la carretera Duarte, pues apostado, esperando que saliera hacia Santiago para darle muerte allí en caso de que fracasara lo que estaba montado en casa de Jacobo de Lara. Bueno, este hecho
pues tuvo una repercusión muy, muy importante. Horacio Vázquez entonces encabezó una provisionalidad, oígase bien, una provisionalidad, porque Horacio Vázquez, si todas las veces que una persona pues ocupara una provisionalidad se le llamara presidente, él fue presidente entonces en 3 ocasiones. Pero para él en términos reales, solo contaba una, que era la presidencia constitucional, porque aunque él ocupó 2 provisionalidades, solamente como presidente constitucional fue el periodo de 1924 hasta 1930, cuando fue derrocado. Entonces, él no asumió, aunque encabezó el movimiento 26 de julio, no se alzó con el poder. Tomó la presidencia provisional o la coordinación provisional y entonces convocó a elecciones. Y él apoyó a Juan Isidro Jiménez Pereira para que fuera la persona que encabezara el país en esas elecciones, en la que don Horacio concurrió como candidato a la vicepresidencia. Pero el candidato presidencial fue Juan Isidro Jiménez Pereira, que había sido el líder de un intento también de derrocar a Lili, que se llamó la Revolución de los Bimbines, pero la Revolución de los Bimbines fracasó. Entonces, bueno, fue Juan Isidro Jiménez Pereira el presidente que siguió, el presidente constitucional, que siguió a la muerte de Ulises Serow. Esto es, no contando la provisionalidad que ocupó Horacio Vázquez en esa oportunidad. Que a propósito de Horacio Vázquez, el líder del movimiento del 26 de julio, que puso fin a la tiranía, de él se hacen muchas menciones relacionadas con el tema constitucional y el tema de las lecturas antojadizas de la Constitución. La verdad es que las referencias que se hacen a Horacio Vázquez en ese sentido son totalmente injustas. Don Horacio no le puso para nada la mano a la Constitución y en ningún momento legisló a su favor. Era un hombre tan estricto que en las 2 oportunidades en las que fue presidente provisional, él no se llamaba presidente, no quería que se le llamara presidente porque eso no era ser presidente constitucional. Fíjense qué criterio tenía de la Constitución de la República. Entonces, de él se le atribuye que por su lectura, digamos, su lectura antojadiza, su lectura sesgada de la Constitución, que él se extendió el periodo. Eso no fue verdad. Eso no fue verdad. Don Horacio no tiene ninguna responsabilidad en eso, porque don Horacio fue escogido, fue electo presidente de la República por la Constitución del 1908. Esa Constitución del 1908 establecía un periodo de 6 años y no tenía vicepresidente. Después de la elección, él ganó. Con esa Constitución del 8, él ganó con un 70%. Y esa Constitución, mediante la cual, la que estaba vigente cuando él ganó las elecciones, era de un periodo de 6 años. Quien modificó esa Constitución no se menciona. El que modificó la Constitución, que le parecía corto el periodo de los 4 años, fue Moncáceres. Lo que pasa es que se benefició Horacio, pero el que
modificó la Constitución fue Moncáceres para llevar el periodo de 4 a 6 años, pero además eliminó la vicepresidencia. Entonces, cuando Horacio Vázquez antes de juramentarse, pero ya había sido electo, hubo un pacto por el tema de la desocupación que llevaba a una reforma constitucional que volvía a los 4 años y creaba la vicepresidencia de nuevo. Pero resulta que ya Horacio Vázquez había sido electo, es decir, ya ese derecho adquirido, nada lo revertía, absolutamente nada lo revertía. Por eso se produjo la extensión y en eso estuvieron de acuerdo, digamos, los juristas de más prestigio de la República Dominicana, como fue el caso de Manuel de Peña Valle, que sin ser un horacista, pues en la consulta que ofreció sobre ese tema estableció claro que Horacio había sido escogido por una constitución que tenía un periodo de 6 años. Entonces, hoy, señores, estamos conmemorando el ajusticiamiento de Ulises Serou, que Ulises Serou, si contamos mal, tuvo 3 presidencias. Si contamos mejor, fueron solamente 2. Porque él tuvo la de 1882 a 1884, 2 años. Después estuvo de 1887 a 1889. Pero del 87 hasta el 1999, él siguió volado. Es decir que, aunque agotaba un periodo, pues él fue al próximo periodo y después del próximo periodo se quedó 10 años corrido ahí hasta que fue muerto un día como hoy en Moca.